Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión más de Jerry Velasco Presenta. Estamos a 24 de noviembre del 2020, prácticamente estamos cerrando el mes ya y también el año. Y bueno, vamos a iniciar con un programa muy interesante el día de hoy, pero mientras, antes de comentarles sobre el tema que vamos a abordar, quiero empezar a compartir y comentarles que pueden dejar sus comentarios, pueden hacer sus preguntas. La semana pasada tuvimos 2 emisiones, martes y jueves. Esta semana, de la misma manera, vamos a empezar a tener ya transmisiones los días jueves. Entonces, igual para las personas que apenas se están enterando, vamos a tener transmisiones martes y jueves de 9 a 10 de la noche. Entonces, para todas aquellas personas que nos han estado sintonizando y siguiendo, pues les avisamos. Veo que hay personas que nos están siguiendo. Me parece muy bien. Igual me gustaría que nos dejaran sus comentarios, de dónde vienen, quiénes son las personas que nos están ahorita sintonizando, para poder pues darnos una idea, ¿no? De quiénes son, si son ya, en los primeros comentarios. Hola Liliana, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto volver a verte por aquí, me da mucho gusto. ¿Cómo te la pasaste el fin de semana? Y bueno, mientras voy a estar dando unos 3 minutos para que pueda compartir en algunos grupos donde estoy la transmisión, porque va a estar muy buena, va a estar muy interesante. Creo que nuestra invitada nos va a deleitar con un tema que es de interés común, y se está volviendo tendencia. Y bueno, tenemos ya Ileana, muy bien, buenas noches, y Carolina Salinas Fernández, buenas noches, ¿qué tal? Hola Carolina, muy buenas noches. Y bueno, está también Pame Huerta, excelente vibra para hoy. Claro que sí, muchas gracias, Pame. Y bueno, gracias, Ileana, feliz cumpleaños, se me pasó a felicitarte. No te preocupes, Ileana. La verdad es que yo también, muchas personas me felicitaron en mis redes sociales, me la pasé muy bien el día de ayer. Y no he tenido la oportunidad de escribirles y agradecer a todos, pero la verdad es que agradezco a todas las personas que se tuvieron la molestia de escribirme, de felicitarme. Fue un día muy, muy bonito, un cumpleaños bastante interesante porque pues estuve encerrado por el confinamiento, pero me la pasé muy bien. Muchas gracias, Ileana. Y bueno, estamos aquí compartiendo el tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre la perspectiva de género en nuestras vidas. Un tema bastante interesante. En unos minutos más voy a estar leyendo la semblanza de nuestra invitada del día de hoy. Y bueno, mientras sigo aquí compartiendo, igual vayan preparando sus preguntas, en dado caso que tengan, ¿sí? Vayan preparando sus preguntas, las pueden escribir en la parte de abajo en comentarios, yo las voy a estar leyendo, les voy a estar poniendo, para que nuestra invitada tenga la oportunidad de leerlas, ¿no? Y también de conocer quiénes son las personas que están preguntando. Y bueno, estamos aquí compartiendo, dice Ileana, pues el tema del jueves me sirvió para lo que estaba pasando por la pérdida de mi tía, estoy tranquila. Híjole, me da mucho gusto, Ileana, que te haya servido el tema del pasado jueves. Creo que fue un tema donde muchas personas tuvieron la oportunidad de participar, hicieron sus preguntas, nuestro invitado estuvo respondiendo todas. Y precisamente por eso hacemos estos espacios para que las personas puedan con toda confianza aclarar algunas dudas o preguntar a un especialista donde pues nos dé mayor certeza acerca de la duda que nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, sigo compartiendo, veo que las personas se están conectando, ya veo que más se están conectando. Y bueno, es bien, bien interesante porque ahorita estoy haciendo un ensayo, pues, precisamente tocando algunos puntos sobre la perspectiva de género. Pero bueno, ahorita más adelante lo voy a estar compartiendo con todos ustedes. Y bueno, estamos, estamos ya cerrando el mes. Sí, estamos cerrando el mes. Ya veo que las personas cada vez más se están conectando, están dando like. Igual puedes compartir este contenido, nos serviría de mucho que puedas
compartirnos en tus redes sociales y para que más personas sigan conociendo sobre este proyecto. Igual si tienes algún tema que te interese abordar, lo puedes poner acá abajo, me puedes mandar un inbox y con toda confianza voy a estar estudiándolo, leyéndolo y buscar al especialista que consideres para poder abordar este tema. Bueno, vamos a pasar a leer la semblanza en unos segundos más. Y bueno, ok, dice Daisy Juárez, buenas noches, muy buenas noches, Daisy, espero te encuentres bien. Y voy a empezar a leer la semblanza de nuestra invitada. Bueno, ella es psicóloga egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con 10 años de experiencia en la facilitación de procesos de enseñanza-aprendizaje para adultos en temas de desarrollo humano y perspectiva de género y psicología positiva. Está certificada por el CONOCER en los estándares de competencia 217, que es impartición de cursos de formación de capital humana, así también como está registrada en la STPS como agente capacitador externo. Está certificada también en psicología positiva aplicada en las organizaciones y como profesora de meditación y mindfulness para mujeres. Tomó el entrenamiento de stand-up para speaker, en el cual une sus competencias con el buen humor. Desde hace 4 años colabora con Adams Capacitación, consultora española, participando en diferentes proyectos de capacitación en organizaciones como Posadas, Banco Inmobiliario Mexicano, CNDH, Qualitas, Betterware, Grupo Brisas y otras más. Ha prestado servicios de asesoría a organizaciones en temas de capital humano en el proceso hacia la certificación de la norma mexicana 025 relacionada con la igualdad laboral y la no discriminación, así como la norma 035 de la STPS sobre la identificación y prevención de los factores de riesgo psicosocial. Actualmente puedes encontrar contenido creado por ella en Facebook e Instagram bajo el nombre de @jardinera.vidas.positivas, cuyo principal objetivo es plantar una semilla para crear un mundo más positivo, saludable e incluyente. Así que vamos a darle la bienvenida a mi amiga Paola Aguilera. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenas noches. Hola Jerry, buenas noches, un gusto platicar contigo. Excelente. Oye, estaba leyendo toda tu semblanza y bueno, tienes varias certificaciones interesantes que en lo personal yo comparto con algunas, pero hay otras que están por ahí muy, muy interesantes, sobre todo lo de la NMX, la de la 025, ¿no? La certificación o en la 025. Oye, cuéntame, híjole, es la primera vez que voy a tocar un tema tan polémico. Y bueno, sí, la verdad, te lo debo confesar, estoy un poco nervioso. No sé cómo vaya a actuar la gente. Me Esperemos gusta salir ser, vivos de aquí. soy muy sincero y la verdad, a mí me gusta mucho la sinceridad cuando entrevisto. Son de los temas que yo sabía que lo tenía que abordar en algún momento, pero me había estado postergando. Pero bueno, el caso es que llegué contigo, y veo que eres una persona pues bastante capacitada en el tema. Pero Gracias. cuéntame cómo fue que iniciaste en este proyecto de empezar a estudiar la perspectiva de género. Pues mira, creo que mi primer acercamiento fue en la universidad, justo en la materia de género y sexualidad que le impartió Amira Corrales. Por cierto, un saludo porque ahora ya no es mi profesora, pero es mi amiga. Y fue como la primera vez que me topé con esto, y pues de ahí me atrapó, me gustó, y cuando salí de la carrera entré a trabajar al Instituto Hidalguense de las Mujeres, y pues bueno, ya ahí fue el boom, ¿no? Todo lo que me enseñaron, lo que viví en el trabajo comunitario, el poder ver en la realidad, en las vidas de las mujeres, cómo pues pasaban por ciertas situaciones limitantes de violencia, de muchas cosas de desigualdad, pues eso fue lo que me atrapó por completo y hasta el día de hoy no lo he soltado. Oye, muy bien. A ver, permíteme un momento, que estoy teniendo una falla con mi mouse. Nada más, Sí, dame un segundo. Estoy teniendo una falla con te el mouse. esperamos, tú tranquilo. Ya ves, tu mouse tampoco quiere que hablemos de perspectiva. También ya le dio miedo.
Ya volví, ya volví. Lo que pasa es que está haciendo como que un falso y está ti, 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 y todo esto se está grabando, se está escuchando. Entonces mejor decidí cambiarlo de adaptador. Ok. De puerto USB. Bueno, entonces comenzaste desde la escuela, ¿te gustó la materia? Es de esas materias, todos tenemos en algún momento una materia así como que dices, esta me impactó, ¿no? ¿Te gustó? Qué bueno que tu maestra se volvió tu amiga y bueno, Sí, aparte de ser colegas, tu amiga. Y bueno, y de ahí, ¿cómo es que la has ido desarrollando pues esta área de estudio en tu vida profesional o actualmente? pues fíjate que algo que está muy padre y complicado al mismo tiempo de la perspectiva de género es que para trabajarla hay que creértela y hay que vivirla, ¿no? Porque tú puedes Chingado. hablar quizá de otro tema y pues lo estudias, te lo aprendes y lo impartes, pero la realidad es que la perspectiva de género y para las personas que me están viendo y que se dedican también a esto lo saben. Si no lo vives, si no realmente te apasionas de esto y lo llevas a cabo en tu vida, difícilmente puedes transmitir el mensaje. Creo que es muy notorio y que vamos, al final siempre es un camino, siempre es un proceso, ¿no? No es como algo que ya hayamos logrado, pero que sí se note la intención de irlo trabajando en tu vida y pues me ha ayudado mucho en mi vida profesional y también en mi vida personal. Ok, ¿de qué forma? A ver, bueno, digo, ya me estoy metiendo a lo mejor en preguntas que posiblemente te vaya a hacer más adelante, pero mira, hay unos comentarios aquí de las personas que nos están siguiendo y bueno, muchas gracias, Rosy, feliz cumpleaños, gracias, muchas gracias. Sí, Está también también por... un abrazo a Gracias la... también a César, todos queremos una rebanada de pastel, no hubo pastel, hubo flan, pero ya se acabó. Ya te había felicitado por WhatsApp, pero bueno, Sí, aquí ya. Y bueno, únicamente te mando un abrazo. gracias, gracias. Y bueno, una de las primeras preguntas las hace Mickey Sealer, nos dice, ¿qué es la perspectiva de género? Bueno, antes a lo mejor de irnos a esta pregunta de qué es la perspectiva de género, te quisiera hacer una pregunta un poquito más básica, ¿no? ¿Qué se entiende por género, Pau? Digo, un concepto muy básico, pero de todas maneras yo aquí trato de preguntarle a los especialistas, no sabemos del tema, ilumínanos. Sí, ese es como que creo que partir de lo básico es lo importante. Claro. Eh, Sexo, primero vamos a decir que es el sexo, porque no se puede entender el género si no hablamos Ok, primero de sexo, ¿no? El sexo son las características biológicas que tenemos las personas cuando nacemos y que nos dividen en hombres y mujeres, ¿no? Y entonces decimos que los hombres tienen cierto cuerpo, ¿no? Penes, testículos y todo el aparato masculino, ¿vale? Y las mujeres nacemos con otro, ¿no? Con claro, vulva, con trompas de falopio, pero también es una cuestión hormonal. Tenemos, si tenemos bien las mismas hormonas, pero algunas más, ¿no? mujeres tenemos más, por ejemplo, estrógenos, ¿no? Y los hombres más testosterona, por decir. Claro. Y también tiene que ver con una cuestión de cromosomas, o sea, toda esta parte biológica, porque no solamente es como el pene y la vulva, sino que es como todo, cromosomas, hormonas, ¿no? Toda esta parte biológica, ese es el sexo. Pero el género es más bien lo que nos enseñan de cómo ser hombre o cómo ser mujer. Ok, Porque cuando tú naces, pues estás, como decían, un pizarrón en blanco, en donde los adultos, las personas que te educan, ya sean tus padres, ya sea, no sé, tu familia, tíos, abuelos, con quien te hayas educado, pues empiezan a escribir en esa pizarra. Y una de las cosas que te enseñan y de las principales que te enseñan es cómo ser hombre o mujer, cómo ser niño o niña, ¿no? es un Y constructo social. el género, claro, es un constructo social y aquí es bien importante, justo a eso se refiere la perspectiva de género. Durante años nos han enseñado que como naciste niña, pues entonces vas a tener más capacidades para hacer X, Y, Z. Y como naciste niño, entonces vas a tener más capacidades para hacer X, Y, Z. Como si las mujeres hubiéramos nacido con la escoba en la mano y los hombres con un desarmador, ¿no? Claro, Y entonces la perspectiva de género empieza como a cuestionar, esa es la palabra, eso. En realidad yo soy mejor para hacer ciertas cosas por ser mujer
Y la realidad es que descubrimos que no, que las diferencias biológicas no se tienen que traducir en diferencias de las capacidades, de las oportunidades que podamos tener. Entonces, justo ese es el género, es un Claro. constructo social que aprendimos de cómo ser hombres o de cómo ser mujeres. Y bueno, ahora te Ok, decía, fíjate, tú, ya no solo, ya hay personas que no se identifican ni con el género femenino ni con el género masculino, pero bueno, ese es un tema un poquito más amplio, ¿no? Pero vale la pena claro, mencionar. hay otros tipos de género que están emergiendo, ¿no? O que están considerándose, ¿no? Digo, ok, perfecto. Algo que acabas de comentar ahorita fue que por el simple hecho de ser mujer, pues no estás condicionada a ciertas actividades. Sin embargo, bueno, digo, ese es un comentario. Al final tú me dirás si es válido o no. Pero Sí. sí tenemos como que hay ciertas condiciones físicas que le dan cierta ventaja a los géneros, ¿no? Por ejemplo, la fuerza te da ciertas ventajas para ciertos trabajos pesados, ¿no? Este, eso es algo que si bien no, también la mujer lo puede hacer, pues sí te da cierta ventaja, ¿no? En cuanto a ese aspecto. Otra de las cosas, por ejemplo, yo en cuanto a la mujer, digo, a lo mejor estoy yo mal, es que tiene mayor capacidad social en ese aspecto que en los hombres, pues digo, también tienen la capacidad, pero bueno, es mi perspectiva. Y a lo mejor en algunos libros que he leído, que tienen mayor capacidad para empatizar que el hombre. Incluso he leído por ahí algunos libros donde el cerebro incluso está, aunque es el mismo, tenemos las mismas partes, ciertas zonas están más desarrolladas, ligeramente más desarrolladas que otras. Sin embargo, la pregunta que te hago es, ¿la perspectiva de género deja de lado eso? O sea, eso no es relevante, no es importante. No, por supuesto que no lo deja de lado, pero sí lo pone como en la justa medida. Y creo que, fíjate que es bien interesante esto que sacas como de la fuerza, porque es algo que taller tras taller, ¿no? Es un comentario que sale y que Muy creo que es común, importante, pues tener claridad de. claro, Fíjate que biológicamente los hombres tienen más capacidad de generar musculatura, ¿no? claro, Pero obviamente cualquier músculo necesita de trabajo. claro, Es decir, pensemos en una mujer y un hombre que hacen exactamente la misma actividad física, con la misma dieta, el mismo rigor, etcétera. Seguramente el hombre va a generar músculo mucho más fácil, rápido y, ¿no? Que la mujer. Pero también cuando ponemos esta cuestión de la fuerza física de manera generalizada, estaríamos pensando como que todos los hombres se dedican a su cuerpo, hacen ejercicio, tienen una dieta, claro, etcétera, y las mujeres no. Cuando vemos que la realidad no es así. Imagínate que una mujer va al gym, hace crossfit, no sé, hace algún tipo de ejercicio o dieta y un hombre no. Y entonces claro, van a la tienda y compran un garrafón de agua. ¿Quién crees que lo pueda cargar con mayor facilidad? Por supuesto que la mujer, por pues todo el claro. ejercicio físico que hizo con su cuerpo, ¿no? Y fíjate, otra cuestión curiosa con esta parte de la perspectiva de género y de la fuerza física. Me encontré en estas comunidades que te comentaba que estuve trabajando, en donde decían las mujeres, es que no puedo cargar, no sé, algo pesado el tanque de gas, el garrafón de agua, etcétera, porque es muy pesado y yo soy una mujer, ¿no? Perfecto. Y entonces me encontraba esa misma mujer en la plaza cargando atrás a su bebé y con 2 bolsas del mandado. ¿A qué voy con esta reflexión? Si bien no se pueden negar cuestiones fisiológicas, pero sí me parece que a veces le damos un gran peso y no dimensionamos la historia de vida de las personas, como esto de que si hacen ejercicio o no, y sobre todo para qué utilizamos esa fuerza. Claro. Seguimos, y la mujer, por ejemplo, seguía en este caso, en este ejemplo que te estoy poniendo, seguía utilizando esa fuerza física, pero para actividades que en la sociedad se dice
que le corresponden a las mujeres, como ir al mandado, cargar al hijo. No sé si con esto va quedando como un poquito más clara esa parte. Pues mira, tengo muchas dudas, sigo teniendo muchas dudas porque es un tema que, y en lo personal te voy a decir algo, yo no me había querido meter mucho, pero por cuestiones laborales le tuve que entrar a Belén cantando. ¿Por qué? Porque actualmente pareciera que está de moda, o es que está de moda, la parte de la perspectiva de género, la inclusión en los centros de trabajo, la no discriminación, la no violencia, que pareciera que en este contexto en el que estamos viviendo, pues están de moda, ¿no? Son importantes, son relevantes, ¿no? Fue así como yo, que como consultor que soy, pues he tenido que estar actualizándome en esos temas, ¿no? Porque son temas emergentes que tienen mucho peso. El fin de semana, por ejemplo, me tocó ver la serie de Crown de La Corona de Netflix, no sé si has tenido oportunidad de verla, y ya llegan a la época donde llega Margaret Thatcher a tomar, ser primera ministro, ¿no? Primer ministro, o ministra, no, primer ministra dicen en la película. Y algo interesante, que pues es la mujer más poderosa del Reino Unido, de Inglaterra, es una persona, es una mujer, la primera mujer en llegar al poder. Obviamente no es bien vista por sus compañeros. Y sin embargo, el punto es que ella como primera dama le sirven, pero sus reuniones las hace ahora sí en la casa de Downing Street, que es la calle donde está el ministro en Gran Bretaña. Y sin embargo, ella sigue todavía cocinando para ellos. O sea, a mí me llamó mucho la atención porque en varias escenas, esa mujer empoderada, esa mujer que está preocupada a lo mejor por la situación económica y que también busca oportunidades a las mujeres y que viene luchando, al final, una vez que está en lo más alto de la cúspide, termina haciéndole de comer y su hija como que llega en unos capítulos como que se enoja así de, no manches, ¿es en serio? Pero ella lo hace de una forma tan natural. Y fíjate que estaba yo el fin de semana y dije, ¿será que lo tiene tan interno o tan... No, es que no sé cómo explicarlo, que lo hará. O sea, yo reflexionando en la película, ¿no? La mujer más poderosa sirviéndole de comer a los varones, ¿no? Tú dijiste que social y hay ciertas actividades, ¿no? Como y pues dar de comer o cocinar es una muy arraigada en las mujeres. Y en los hombres es lo contrario, ser proveedor, a lo mejor no hacer cosas en el hogar. Eh, ¿Cómo se podría romper con esos estereotipos? Porque al final creo que son estereotipos, ¿no? Sí, pues mira, primero me gustaría como hacer un paréntesis a esto que comentaste de que es una moda o es algo emergente, porque fíjate que es como un riesgo, ¿no? Claro. Vislumbrarlo como moda, porque justo una moda es algo que llega y se va, ¿no? Ah, pues esta blusa, este collar está de moda, pero pues la temporada, después, la que sigue ya no van a estar de moda. Y me parece que la perspectiva de género no debería ser una moda, no debe ser una Claro. moda porque no es algo que queremos que llegó y se fue, sino más bien queremos que permee en las instituciones realmente, que esa es pues su función de la perspectiva de género y que realmente lleve hacia esa igualdad, ¿no? Y tampoco es algo emergente porque sí lleva todo un proceso, ahorita vamos a retomar más toda esa parte, pero no ha sido como de un tiempo para acá. Ahorita tiene mucho más auge, está mucho más fundamentada en leyes, las instituciones se han tomado pues más el tiempo, el presupuesto y muchas otras cosas para abordarlo, pero la realidad es que trae como un trabajo de mucho tiempo atrás, ¿no? Nada más ahí como para acotar esa parte y sobre lo que Claro. me comentas de la serie y bueno, en específico de este personaje de Margaret Thatcher, pues fíjate que aquí hay como que varias cosas por comentar. Primero que ella estaba en un momento de la historia pues bien diferente al de ahorita, o sea, ella estaba marcando un cambio, ha sido una de las impulsoras, ¿no? De justamente el que las mujeres estén teniendo hoy en día más cargos públicos, no los necesarios, ni siquiera
iguales, ¿no? Solo el 22% de parlamentarias en el mundo hoy en día son mujeres, pero bueno, ya es un avance con respecto a antes, que ni siquiera pasaba por la cabeza el que eh, estuviera al frente de un país. Entonces, Claro. entendiendo como esa parte, que era como de las primeras, pues no tenía como un referente, eh, como que trataba de llevar, digo, yo me imagino, porque no tuve el honor de conocerlo, pero yo me imagino que intentaba llevar como ambas cosas, llevar a cabo tanto el poder de un país, que no era cosa fácil, pero que en ese momento todavía pensaba que tenía un cargo en su casa, ¿no? Y que bueno, a eso después la perspectiva de género le llamó la doble jornada laboral, cuando todavía hay mujeres que trabajan y que todavía llegan a casa a limpiar, a barrer, a tal, tal, tal. Pero la otra Claro. que te iba a comentar es que tampoco tenemos que pensar que entonces las mujeres que nos dedicamos a la perspectiva de género, que trabajamos en nuestro proceso de empoderamiento, ya no vamos a lavar trastes, ¿no? Y fíjate, te cuento una anécdota, justo me acaba de pasar el sábado y me reía de eso con mi pareja porque estaba lavando trastes y yo así como para aprovechar el tiempo, le hablé a una compañera con la que estamos organizando un conversatorio sobre justamente violencia de género. Y pues nos estábamos ahí poniendo de acuerdo y mientras yo traía los audífonos y estaba platicando de eso, yo mientras lavaba trastes, ¿no? Y entonces, bueno, nos reíamos de esta que quizá podría parecer algo extraño, algo como, oye, ¿cómo estás hablando de esto? Pero es que en realidad, pues los trastes se siguen ensuciando, sigue habiendo ropa. ¿Cuál es la diferencia? Que entonces tú sabes que no eres la única que tiene la responsabilidad de hacerlo y que si alguien más lo hace, hijos, hijas, pareja, etcétera, no es un apoyo a ti, sino es una responsabilidad de personas que viven en una misma casa. Esa es como la diferencia, pero no por eso dejas de tener, claro, que obligaciones domésticas, ¿no? O sea, Es como una obligación, una responsabilidad, perdón, compartida. claro, esa es como Ah, la diferencia. ok, bueno, es interesante lo que comentas. Qué bueno que me haces el comentario precisamente de que dije que era una moda o algo emergente. Yo lo veo así por el hecho de que apenas estoy viendo eso. Digo, posiblemente, es como muchas personas que me dicen, ay, psicología positiva. Muchas personas que me, ese es algo nuevo, ¿no? La verdad es que no es nuevo, tiene muchos años, pero bueno, tengo poco tiempo en esta parte. A lo mejor no utilicé las palabras correctas y aclaro el punto. Qué bueno que me haces este tipo de correcciones, como tú dices, para poder, ¿cómo lo explico? Para poder saber utilizar estos conceptos de una forma adecuada. Porque al final, yo tengo una formación como psicólogo, pero eso no quiere decir que yo entienda de todos los temas. Y dos, hay mucha gente que aún así tiene muchas dudas con respecto a eso, o que ni tan siquiera tenga una idea de lo que es la perspectiva de género, ¿no? Y puede a lo mejor, se pueden llegar a malinterpretar al momento de querer expresar una idea. Ahora, tenemos otra pregunta, nos dice por aquí César, dice, ¿a qué se refiere que el género es performativo según Judith Butler? Bueno, parece que es una autora con respecto al género. No sé si tengas algún conocimiento con respecto a esta autora, Paola. Sí, es una autora, tiene varios libros, es una autora incluso un poquito compleja de entender, porque sí, pues tiene como una idea, una forma, una narrativa, ¿no? Que de repente tienes como que interpretar bastante lo que va comentando. Ahorita no recuerdo al 100% a qué se refiere esta autora con el género performativo, pero supongo que tiene que ver con esta cuestión, con que es algo aprendido y que se puede transformar. Eso es como lo que hasta este momento me llega a la cabeza, pero tendría que revisarlo más a fondo. Pues bueno, la verdad es que igual no ubico el concepto, pero bueno, el punto es de que al hecho de ser un constructo social, obviamente se puede transformar, ¿no? Este, digo, al final, cuando nosotros construimos, la sociedad o un grupo de personas construyen algo, con el paso del tiempo se puede llegar a transformar o cambiar, no necesariamente debe de permanecer así.
Aquí hay más preguntas de Mike Ziller, nos dice, aquí la cuestión es que no se le obliga a las mujeres a realizar los trabajos que escogen hoy en día. Si escogen quedarse en casa y cocinar, es su elección. Claro, creo que la diferencia de hace varios años es de que los roles estaban más marcados, los roles de género. O sea, vámonos 50 años atrás, la mujer en casa, o 60, 70 años atrás, mujer en casa, cuidar, atender, ahora ser la mujer perfecta, la casa perfecta, atender a los niños, y el hombre prácticamente ser un proveedor, ¿no? Ser un padre ejemplar, ¿no? En Es que cuestión. justo de eso va, perdón, justo esto que comenta, ay, pues recuérdame el nombre. Mike Ziller. Ok, justo esto que comenta, ese es el punto. Antes las mujeres o los hombres creían que tenían que hacer X, Y, Z, ¿no? El hombre ser el proveedor, la mujer quedarse en casa, etcétera. Y aunque hay muchas personas que dicen, bueno, pero es que eso ya pasó, hoy ya no lo vemos de esa manera, yo tengo amigos, amigas, ta, ta, ta. Pero también creo que hay que voltear como hacia otros lados. Siempre en mis talleres les comento que hay que salirnos un poquito de la burbuja, de nuestra caja, ¿no? De nuestro contexto y poder ver que hay otras realidades. Creo que eso fue mucho de lo que me aportó el trabajo comunitario. Si bien es cierto que quizá en mi contexto las cosas ya funcionan de otra manera, no por ello ya con total perspectiva de género, pero sí con ciertos avances, Claro. pero la realidad es que te asomas a otros contextos y bueno, esto sigue siendo una realidad, ¿no? El que justamente los roles sean tan marcados de lo que se tiene que hacer y hay una frustración, crítica, juicio, etcétera, si alguien no quiere seguir como esos patrones. Entonces, claro, o sea, incluso podría haber una mujer con perspectiva de género, incluso asumirse como feminista y ser ama de casa, querer tener hijos, ¿no? Pero al final, justo como lo dice tu audiencia, es una decisión, o sea, ya se lo cuestionó, ya sabe que no tiene la obligación, ya sabe que tiene capacidad para otras actividades, pero pues al final es una elección y que pues de ahí parte la libertad, ¿no? Claro, entonces, digo, puede haber mujeres que digan, ¿saben qué? Ese es el rol que yo quiero jugar, quedarme en casa, ser ama de casa. Un ejemplo, no estoy generalizando. Como también puede haber otros, ¿sabes qué? No quiero tener hijos, que es muy válido, muy válido. Quiero hacer carrera profesional, no me interesa casarme, pero sí me interesa vivir en pareja, ¿no? Y es como que esa libertad, ¿no? De que, porque bueno, ese es mi concepto, ¿no? Estoy hablando desde mi marco de referencia. Anteriormente, pues, se veía más de que, pues, la presión social, ¿no? A la mujer con respecto a los hijos, a diferencia de los varones, ¿no? Digo, biológicamente de por sí la mujer tiene como que más presión con respecto al hombre. Sin embargo, digo, pues antes nos decían las abuelas, ¿no? Pues ya te vas a quedar, ¿no? O sea, ¿y para cuándo te cases? Y es más la presión que hay hacia la mujer con respecto al matrimonio y a los hijos. Aunque te voy a decir algo, en nuestra generación, soy millennial, ya he tenido la fortuna de conocer amigas, amigas, Uh -huh. que no me quiero casar, no quiero tener hijos. O sea, quiero vivir en unión, pero no creo en el matrimonio. Así y he tenido amigas que me han dicho, no quiero tener hijos, ¿no? Entonces, o sea, híjole, es bien, bien marcado, ¿no? O sea, ya lo tienen con esa convicción y qué bueno, ¿no? Es respetable de que incluso hasta lo platicó con sus padres en su momento por el hecho de que no quería que estar escuchando lo mismo, ¿no? Uh Y -huh. afortunadamente, por los comentarios que me dijo mi amiga, pues lo respetaron sus papás, ¿no? Pues, y es padre vivir con esa aceptación. Yo creo que eso es a lo que vamos, ¿no? A tratar de vivir con esa aceptación y que no deben de, a lo mejor estar esos estereotipos, ¿no? Y escoger el camino que quiera la mujer o el hombre, como sea, pero al final que sea de manera consciente y feliz, ¿no? No sé qué piensas tú.
Sí, fíjate que eso de la elección de ser madre es como todo un tema y que aunque pues de manera general a hombres y a mujeres les dicen, oye, ¿por qué no quieres tener hijos? Mira que es muy bonito, que bla, bla, bla. La realidad es que sí todavía esa carga sigue cayendo mucho en la mujer. Bueno, yo te comparto a tu audiencia abiertamente, yo decidí desde hace ya varios años, de una manera muy consciente, el no ser madre, así tal cual. Y lo analicé, lo pensé, lo reflexioné, como no te imaginas, pero tomé la decisión de no ser madre y punto. Pero sí lo veo y afortunadamente pues mi pareja piensa igual. Pero sí lo veo en nuestras amistades, en las reuniones familiares, ya sabes, ¿no? Tanto de su familia, como de la mía, ciertas amistades, que sí hay como una insistencia, pero siempre es como, oye, Paola, pero ya para cuándo, oye, Paola, pero ya se te está acabando ya se te está, ¿cómo se llama? Yendo el tren, Acabando ¿no? el relojito de arena, ¿no? El reloj biológico, todo eso. Y sí, sí se siente, y lo he compartido con otras amigas que comparten esta decisión conmigo, sí se siente como esa presión más hacia las mujeres que hacia los hombres por los mismos estereotipos de los que hemos estado platicando. Entonces, justo la perspectiva de género es eso, es cuestionarnos como personas y como sociedad si realmente las cosas que se han dicho de generación en generación que tiene que hacer de esta manera y que por una cuestión biológica ocurre de esta forma, pues entonces cuestionarlo si es realmente de esa manera o no, o si tenemos otras posibilidades de elección, ¿no? Y sobre todo, pues Claro. asegurar que las mujeres y hombres tengamos el acceso a los mismos derechos y a las mismas oportunidades. Ahora, fíjate, me gustaría compartirte cómo lograr, o sea, como paso número 1, 2, 3, porque de repente entre tanto bla, 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 como que luego ya no nos vamos con una idea fija en la cabeza, ¿no? Claro. Yo creo que para poder vivir esa perspectiva de género, de ese cuestionamiento y de todo lo que te comento en nuestras vidas diarias, es 4 pasos, así bueno, sencillos de decir, no tan sencillos de aplicar, pero me parece que necesarios. Uno es identificar qué estereotipos, qué roles me está como poniendo la sociedad y que quizá yo no quiero. Dos, es cuestionar eso, realmente a mí me hace sentido, realmente yo lo quiero para mi vida, ¿no? Claro. Y después tomar una decisión, tomar la decisión de eso que cuestioné, si le sigo o no le sigo, pero ya con una decisión consciente. Y la otra es revisar si esa decisión que tomé no le afecta a otra persona, que creo que eso también es muy importante. Entonces pensemos en un ejemplo así muy sencillito, algo básico, el rosa. Primero ¿El qué? identifico el color Ah, rosa. ya. Primero identifico que el decir que a todas las mujeres nos gusta el rosa, pues es un estereotipo, porque a algunas no nos gusta, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Segundo, me cuestiono, ¿me gusta el rosa o no me gusta el rosa? Tercero, tomo la decisión, pues no, la verdad es que no me gusta. Y cuarto, veo, ¿a alguien más le afecta que no tenga mi cuarto de rosa? No, bueno, entonces continúo con la decisión. Y lo mismo, así como es un tema tan sencillo lo del color, lo mismo podría pasar con temas más complejos como lo de elegir tener hijos. Identifico que es un estereotipo, que nada realmente me obliga. Segundo, me cuestiono, lo analizo, lo reflexiono. Tercero, tomo la decisión de querer ser madre o no. Y cuarto, ¿le afecto a alguien más? Pues no. A mí me han dicho que soy egoísta, pero lo que no me han acabado de decir es con quién soy egoísta, o sea, con qué persona en concreto, eso es lo que no he entendido muy bien, pero creo hasta este momento que esa decisión no afecta realmente a otras personas. Claro, es una decisión personal, ¿no? Decisión personal, Una ¿no? decisión. Bueno, de todas formas, tenemos más preguntas por aquí. Voy a estar. Dice, ok, se busca que se igualen los casos parlamentarios, pero no deberían de buscar también la igualdad en otros trabajos como recoger la basura realizada por el 99% de los hombres. Ok, bueno, fíjate que el 99% de ya sería como que algo
es por un decir, porque no creo que haya una estadística del 99% de los hombres, pero si bien es cierto que son más los hombres, ¿no? Como también en el trabajo de la construcción, donde también a lo mejor los transportistas, o las ingenierías, ¿no? Donde más hay hombres, y en el caso de las ciencias, por ejemplo, en mi caso que estudié psicología, en la facultad, pues yo estaba Había rodeada más de mujeres. compañeras, o sea, éramos un grupo de 90 y fácil eran 60 mujeres y 40 éramos hombres, o sea, fácil, o si no es que menos, ¿eh? Pero sí, yo, o sea, mis equipos, yo era uno o dos hombres, o sea, un grupo de 6, 5 personas, uno o dos hombres, y siempre eran de mujeres, ¿no? Esto sí lo recuerdo bien, ¿no? Ahorita que estuve, por ejemplo, estudiando el año pasado la maestría en un tecnológico, pues la cosa es diferente, ¿no? Pues las ingenierías, pues ves los grupos llenos de hombres, ¿no? Este, Ahí, por ejemplo, en esos casos, dice, pero no deberían de buscar también la igualdad en otros trabajos como recoger la basura realizada. Es la misma. Sí, yo ahí, pues es que mira, al final cada quien decide dónde laborar o dónde trabajar, ¿no? Posiblemente, a lo mejor la perspectiva de género busque más, ¿cómo le llamo? Igualdad en cuanto a mejores condiciones de trabajo o mejores vías para acceso a la educación. Digo, no es que sean malos trabajos, ¿no? Recoger basura, pero al final considero que sí pueden tener ese acceso, o sea, esa vía está abierta, no está tan cerrada, a diferencia, por ejemplo, de aspirar a una dirección, a un cargo gubernamental, donde las vías de acceso están como que más bloqueadas. No sé si me explico o es correcto la manera en cómo yo interpreto esto. Sí, mira, primero con esto que comentas de las carreras, no es de a gratis, o sea, no es como una coincidencia el que haya más hombres estudiando ingenierías y más mujeres estudiando, por ejemplo, psicología, enfermería. Aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde estudié, se llama ICSA, Instituto de Ciencias de la Salud. Y sí, el 80% de la población pues éramos mujeres, ¿no? Está medicina, farmacia, nutrición y otras. Y por ejemplo en ICBI, que es el Instituto de Ciencias, ay, ya se me fue. Bueno, pero este Tecnológico. Instituto de las Ingenierías, justo era lo contrario, ¿no? Eran más hombres. Bueno, pero te digo, esto al final no es una coincidencia, es porque seguimos replicando como esos mismos estereotipos en esa división, en donde, bueno, las ingenierías se piensa, o más, no, bueno, no se piensa, o sea, están más basadas en cuestiones de razonamiento, de lógica, de resolución de problemas, ¿no? Como toda esta parte matemática y del hemisferio izquierdo, y pues que se ha asociado más con la parte masculina. Por otro lado, todas estas carreras de educación, de nutrición, de enfermería y de la propia psicología, pues son más carreras, como tú misma lo decías, de empatía, de cuidados de otras personas. Y bueno, estos son roles que se han puesto más hacia la parte de las mujeres. Y que bueno, últimamente ya esto, afortunadamente ya se está como avanzando en que haya más mujeres ingenieras y más hombres, por ejemplo, enfermeros, etcétera, pero Claro. todavía sigue habiendo como una brecha bastante importante. Ahora, aquí, ¿qué tienen que asegurar las instituciones? Las instituciones tienen que asegurar que los procesos de selección sean incluyentes. O sea, no se trata de vamos, de ahora ya no voy a meter a hombres para meter a mujeres, pero sí de primero hacer entender que algo está pasando, porque hay más hombres que mujeres, ¿no? Realmente revisar si los procesos de selección son incluyentes, revisar si donde se está haciendo promoción también acceden hombres y mujeres por igual, si no hay temas de discriminación, por ejemplo, se digo, mi pareja es ingeniero y me contó de algunos casos en donde los profesores violentaban a las alumnas por justamente estudiar una ingeniería, ¿no? Y Wow. me refiero a violentar en un término de burlarse, de hacer menos como su esfuerzo, etcétera, bueno, como varias cosas. Ahora,
Con respecto a lo que comentaba esta persona, ¿por qué no se hacen esfuerzos? Bueno, en realidad no lo sé si no se hacen esfuerzos en otros niveles o como profesiones, ocupaciones como este de barrendero u otros. Claro. Lo que yo creo es que en todas las profesiones, ocupaciones, puestos, no tendría que existir en ese perfil de puesto el hombre o mujer. O sea, me parece que es innecesario. Tendría que ser, estas son las características o habilidades que tendría que tener una persona para ocupar este puesto. Llega Jerry, llega Paola como candidatos, ¿no? Lo cumple Jerry, pues que se quede con el puesto. Lo cumple Paola, que se quede con el puesto. En realidad me parece que el poner sexo en un perfil de una vacante es innecesario, porque justo eso es excluyente. Y Sí, entonces, cuando, por ejemplo, yo he aplicado la norma 025 o he facilitado, asesorado a las instituciones, sí me ponen mucho como el, no, pero es que sí es importante porque regresamos a la fuerza física y regresamos a que las mujeres son más responsables, más empáticas, ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿y si una mujer que ha trabajado su físico, etcétera, pudiera hacer esa actividad, ¿por qué se lo negarías? Bueno, ahorita te cuento una historia sobre eso. Pero claro. hablando sobre esta parte de por qué se habla más en esto sobre las cuotas de género, por ejemplo, en política, pues es por que creemos que cuando se llega a estos puestos públicos de poder, se tiene más acceso a que las mujeres puedan subir en todas las demás ramas, o sea, que se da como en cascada. Ahora, ¿por qué digo creemos? Porque la realidad es que el que una mujer llegue a un puesto de poder tampoco asegura que ella vele por los derechos de las mujeres. O sea, esa mujer que llegue a ese puesto de poder también tendría que tener perspectiva de género y tendría que saber mucho de lo que te estoy diciendo para que realmente haya un cambio. O sea, podría llegar una mujer que tampoco tiene como ganas, ¿no? De trabajar por los derechos de las mujeres y pues nos quedamos en las mismas. Eh, pero la realidad es que como no se da, como pues históricamente en la sociedad no se dan esos puestos de poder para mujeres, por eso se realizan acciones afirmativas como esto de la cuota de género para tratar de balancear la Sí. balanza. Esperemos que en algún momento ya no se necesiten esas cuotas de género y más bien sea por competencias, como te lo comento. Ok, fíjate que sí, es cierto, he visto que el Senado, la Cámara de Diputados maneja, ¿no? Este tipo de mecanismos. Igual me parece que en la norma que tú ayudas a las empresas en la 025, creo que también es un mecanismo, ¿no? No recuerdo si, creo que sí es un mecanismo de 60, 40 o algo así, ¿no? Por lo menos, en cuanto a cantidad de hombres y mujeres laborando en el centro de trabajo. No, fíjate que no es un, o sea, no es un requisito para la certificación en la norma 025, es más bien una acción afirmativa. O sea, es algo que, bueno, ahí explicaría como algunas cosas, hay como tipos de certificado, como niveles, ¿no? Y una vez que te Claro. certificas, según ciertas acciones afirmativas, como este que comentas, puedes obtener oro, plata, bronce, bueno, es como Oh, ahí ya. una... Pero Sería creo que como ahí que lo un, más... ¿Sí? ¿Mandé? sería como que un plus o tener más, como un plus, ¿no? Sí, creo que ahí lo más importante y con lo que se tiene que quedar la audiencia es, más allá de los porcentajes, es que las instituciones realmente tengan procesos que incluyan a las personas, tanto en la cuestión educativa, tanto en la cuestión laboral y en cualquier institución, que realmente se aseguren que tengan el mismo acceso hombres y mujeres, la misma posibilidad Claro, de acceso. claro. Tienes bastante razón. Yo he visto, en su momento, hace mucho tiempo fui reclutador, incluso en varias ocasiones, ya hace como 5 años, hubo un tiempo en que me tocó ver varias vacantes, ¿no? Que te ponen exclusivamente hombre, exclusivamente mujer, este, entonces, pues de ahí te estás dejando de lado, ¿no? Hay algunos países como por ejemplo Inglaterra, donde no ponen ni tan siquiera tu foto en tu currículum.
¿no? No pones nombre ni tampoco solamente el sexo, ¿no? Simplemente te vas, es más, ni la edad, simplemente te vas directamente a las competencias técnicas o habilidades blandas que necesita el puesto y ya después averiguan, creo que cuando ya es la entrevista, si es hombre o mujer, ¿no? Pero eso sería como para, digo, es un buen mecanismo porque al final te estás yendo a lo que realmente el puesto pide y no a los estereotipos que consideran, ¿no? Yo he visto en muchos vacantes, bueno, una presentación, incluso hay algunas en algunas bolsas de trabajo, te ponen hasta el color de piel, Mm. también lo he visto. Digo, ya ahorita a lo mejor no tanto, pero hace como 5 o 6 años sí me tocó. Yo publicaba muchas en Face de que, o sea, me daba mucha risa, ¿no? Mucha risa de la forma que buscan a las personas, pero hasta cierto punto de forma discriminativa. Bueno, vamos a continuar, tenemos varias preguntas. Está Carlos Salinas Jaime. Hola Carlos, espero te encuentres bien. ¿Cuáles son los principales retos que tiene México para poder lograr lo más cercano o lo ideal con la perspectiva de género, hablando en todas las instituciones o empresas? Híjole, es una muy buena pregunta. ¿Qué responderías, Pau? Pues mira, yo creo que los retos son amplios. Yo creo que el primero es la intención como en todo, ¿no? No se puede avanzar en ningún tema, hablemos de cualquiera, si no hay como una intención real. ¿Y por qué Claro. digo intención real? Porque de repente, claro, ¿no? Ya sabes cómo es la política, de repente sí, estamos en campaña y sí, las mujeres y los hombres y tal, pero ya a la mera hora de asignar presupuestos, a la mera hora de generar leyes, de hacer reformas de ley que realmente aporten a esto de la inclusión, realmente ahí es donde ya no Ya no. estamos tan, ¿no? Esas personas que están en política ya no están tan convencidos o convencidas de realmente hacerlo. Entonces, yo creo que primero la intención, la capacitación y sensibilización, porque fíjate que ese es como todo un tema. De repente quieren hacer políticas o tienen esa intención o quizás hasta se sienten un poco presionados, no sé, pero sí quieren hacerlo, pero no tienen la sensibilización para realmente hacer políticas públicas, programas de apoyo con perspectiva de género y acaban por hacer algunas cosas ahí medio extrañas, ¿no? Entonces yo creo que la intención, dar presupuesto, ese es como un reto y que la realidad es que sí ha habido como mucho recorte de presupuestos para muchas cosas, pero para perspectiva de género ha sido como algo pues muy visible. Sensibilización, capacitación, y pues que realmente los reglamentos, las leyes puedan estar como bien sustentadas en perspectiva de género y que eso pueda bajar a normas, reglamentos. Ahora, fíjate algo bien interesante con esto de la norma 025. Si bien existe y es muy buena, la verdad es que está bien planteada, es una colaboración entre el Instituto de las Mujeres, Nacional de las Mujeres, entre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y entre el CONAPRED, realmente está muy sustentada, pero ¿qué crees que no es obligatoria, como por ejemplo la norma 035 de factores de riesgo Sí, psicosocial? Es más bien como una estrellita, ¿no? Como si eres una empresa que te importa la perspectiva de género y la igualdad laboral, pues entonces puedes tener una certificación por tus buenas prácticas y te ponemos una estrellita, pero no es obligatoria. sí, cierto. Creo que ese es otro de los retos. O sea, te digo, hay buenas intenciones, hay como que algunas cosas que se están avanzando, pero si no terminamos por realmente apropiarnos la idea y hacer como las cosas que se tienen que hacer, pues difícilmente se va a lograr. Porque bueno, también tú has sido asesor en la norma 035 y sabes que si es así como por buena voluntad, a veces las cosas no No, no funcionan. funciona. Desafortunadamente, ¿no? Es que, Desafortunadamente, ¿sabes qué? Estás tocando un tema ya, considero yo, cultural, porque yo a lo que he visto en cuanto a la reglamentación o el cumplimiento de las normas de seguridad en México, casi, casi, casi.
La mayoría de las empresas que yo conozco son de forma reactiva. Es decir, cuando ya le viene la inspección, cuando ya sucede un accidente, es cuando voltean a ver en qué fallaron, ¿no? Y entonces reaccionan. Sin embargo, eso yo lo he visto en muchos casos, ¿no? La norma 35 se hizo un proyecto de norma, nadie le hizo caso durante 2 años y hasta cuando se volvió obligatorio es que están volteando a verla y la están implementando. Y aún así, tengo muchas empresas que ahorita me han estado pidiendo información que no saben nada al respecto, que ya es una obligación y apenas están informando cuando ya deberían de tener implementadas sistemas de la norma 35. Entonces, creo que el punto que tocas es bien interesante porque, pues, pues no creo que sea tan eficaz y no es obligatoria, al menos por el tipo de cultura en la cual nosotros nos encontramos. En las empresas, si no es obligatorio, difícilmente lo hacen. Y algo que yo he descubierto es que las empresas grandes o las empresas transnacionales son las que más a lo mejor se arriesgan a implementar este tipo de acciones, pero las empresas pequeñas o empresas familiares no lo Sí, hacen, y ¿eh? fíjate que yo creo que no se avientan porque lo que te decía, ¿no? O sea, la sensibilización es como todo un tema. Y digo, ahorita con este pequeño ejemplo de que te dije, es que no es una moda. Con esos pequeños detalles, de repente como que, pues no se atreven porque falta sensibilización Claro. a nivel cultural, a nivel de las instituciones. Y otro gran reto es educar a las nuevas generaciones. Eso me parece que es muy importante, pero ojo, ¿quién va a educar a las nuevas generaciones para que sean más incluyentes y que tengan realmente perspectiva de género? Sí, profesores, profesoras, mamá, papá, abuelo, abuela, tío, tía, no se han metido a realmente sensibilizarse sobre estos temas. O sea, ¿quién va a educar a esas nuevas generaciones? No sé si me explico, porque Claro. claro que estas nuevas generaciones son las que tendrían que estar ahí como muy constante, poniéndoles el chip de, de cuestionar, ¿no? Fíjate que, perdón, yo creo que ahora lo pienso y no es como un chip, porque si no, ya me suena como lo mismo, ¿no? Como acabar adoctrinando gente. No, más bien es enseñarles como a cuestionar. O sea, yo tengo un primo pequeño, digamos, que está en la secundaria, y es como, oye, esto es, a ver, pero ¿por qué tienes que hacerlo? O sea, ¿realmente lo quieres hacer o es porque te dice alguien más que lo tienes que hacer? O sea, ¿te gusta esta música a ti o a tus amigos? No sé si me explico. Es Claro. enseñar a realmente elegir y ni siquiera pues taladreárselos en la cabeza, sino irlos como enseñando a que tienen una libertad de decisión, a que deben de tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que por ejemplo, un niño que una niña, ¿no? Como quitar estas ideas de, es que tú porque eres niña, ven y ayúdame a la cocina, y tú porque eres niño, ve a ayudarle al jardín a tu papá, como es ese tipo de roles ya hay que irnoslo como sacudiendo. Ok, no, pues es interesante. Voy a leer, hay varias preguntas que ya no hemos estado Sí, leyendo. sí, dime. Dice Mae, quiero meter un tema controversial. Cuando se decide no tener hijos, entra el aborto. Híjole, no. Bueno, yo diría, bueno, ahorita como lo estamos tocando, yo siento que el aborto no lo está, o sea, estamos hablando desde antes de decidir tener un hijo, ¿no? No sé tú cómo lo veas, Pau. Yo considero por ahorita como lo estamos tocando, ya estamos hablando desde la mujer que decide desde a una edad donde, ¿sabes qué? No quiero hijos, ¿no? Mira, Este, si quieres lo acoto, tranquilo, no te me pongas rojo. Si quieres lo acoto, hay que primero diferenciar dos cosas. Entre la perspectiva de género y el feminismo, que si bien van de la mano, sí hay como un parteaguas, ¿no? La perspectiva de género es un feminismo institucional. ¿A qué voy con eso? El feminismo es un movimiento de lucha, no de pelea, ¿no? Pelea es agredir, luchar es defender, para justamente defender los derechos de las mujeres, porque pues creemos que realmente no están
como validados los derechos, por lo menos no en la práctica. Quizás sí tenemos los mismos derechos en el papel, pero no en la práctica. Bueno, ese es el feminismo. Ese feminismo, pues hay como una cuestión de la sociedad civil, desde el activismo, desde la lucha y bueno, muchas cosas que han hecho, Movimientos. exacto, ese movimiento, hay como toda una larga historia detrás de. En la perspectiva de género surge como una intención de institucionalizar el feminismo, es decir, no está como peleado con, pero sí Claro. es esto de lo que hemos estado platicando, ¿no? Cómo desde una escuela, desde una universidad, desde la ciencia, desde la academia, desde las organizaciones laborales, etcétera, ¿qué de este discurso feminista podemos realmente institucionalizar, legalizar? Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, solo estamos hablando de la parte que ya está normada, que ya está reglamentada, que ya es institucional. Claro que me gustaría hablar de feminismo, pero ese es un tema bastante amplio, mucho más incluso que la perspectiva de género. Ahora, cuando entramos al tema del aborto, el aborto, como bien lo sabemos, en la mayoría de estados de México, pues no está legalizado, ¿no? Los únicos estados que tienen legalizado hasta este momento el aborto es la Ciudad de México y el estado de Oaxaca. Entonces, realmente eso todavía es un tema del feminismo, es una lucha que todavía están llevando muchos colectivos y feministas independientes. Ahora, solo quiero comentar algo. La pregunta correcta no es, por ejemplo, porque a mí me la han hecho, ¿estás a favor o en contra del aborto? Me parece que la pregunta correcta no es esa, porque yo creo que ninguna mujer, incluso las feministas que luchamos por el aborto, quieren que alguien aborte, porque es que una mujer aborte, porque es un proceso físico y psicológico complejo. Más bien la Claro. pregunta es si las mujeres ya lo hacen y lo hacen en lugares clandestinos y mueren, ¿no? ¿Por qué tenemos que permitir que siga en la ilegalidad? Entonces, Claro. creo que ese es como más bien el enfoque, la pregunta a reflexionar. Al final el aborto ha existido durante toda la vida, o sea, con test y con un montón de cosas, ha existido, ahí Claro. está y va a seguir existiendo. La pregunta es, ¿queremos que sea legal o queremos que sea ilegal? Punto. Claro. Ahí está como la reflexión. Fíjate que haciendo una analogía es como la prostitución. Ha La existido toda la marihuana, vida. La que fumar marihuana. ya la legalizaron. Claro, o sea, La hay, pregunta, hay, hay temas que son tabús que ahorita en el siglo pasado o en este siglo están cambiando, pareciera su perspectiva, lo están abordando de una manera con más criterio, más amplio. Pero, por ejemplo, el tema, digo, el caso de la prostitución, Holanda es un referente, ¿no? Lo legalizó hace muchos años, la marihuana, Holanda la legalizó. Y bueno, pues al final consumidores siempre va a haber, ¿no? De tanto en sexo servicio o marihuana o cocaína, o sea, siempre va a haber consumidores en esos aspectos. Aquí, como tú dices, ¿no? A lo mejor, digo, ya es meterte en otra polémica, sino hacerlo legal o no, y qué implica hacerlo legal y qué implica no hacerlo legal, pero bueno, y ese es otro debate y nos llevaríamos tiempo analizando eso. Dice por aquí Brenda, como bien dijeron, es también mucho cuestión de oportunidades. Híjole, tenemos por ahí más preguntas de Mike. Digo, ahorita las voy a leer rápidamente. Dice, lo menciono porque la perspectiva no busca solo fomentar la inclusión de la mujer en cargos políticos. Sin embargo, cuando hablamos de política, se ponen leyes en que tiene que ser 50% hombres y 50% mujeres. O sea, se tiene que poner personas no por sus capacidades, pero por su género. Híjole, ahí esa, que... fíjate que justo, esa es una acción afirmativa. Esa es las famosas cuotas de género, ¿no? ¿Qué es una acción afirmativa? Pensemos que este es como una realidad incluyente en donde todos queremos vivir, pero hoy en día no existe, hoy en día existe esto, Claro. ¿no? Es como cuando hay un bache en la calle. No puedes como pasar solamente la planadora sin ponerle relleno. Entonces, una acción afirmativa, si estamos así, es lograr y hacer acciones para, como ponerle el relleno a ese bache,
para que acabemos estando así. Una vez que estemos así, entonces ya se tiene que quitar esa acción afirmativa, que en este caso es la cuota de género, y ahora sí poder ir avanzando según las competencias. Pero ¿sabes qué? Digo, lo que dice Mike, digo, y te agradezco, Mike, porque has hecho preguntas y estás aquí. Yo considero que sí hay mujeres políticas, o sea, ¿Sí hay que, perdón? mujeres en políticas competentes, o sea, sí hay mujeres en la política competentes, o sea, es que no sé cómo explicarlo, pero considero o sea, no es necesario buscarle demasiado. O sea, hay mujeres que realmente son competentes y que no necesitarían a lo mejor de este acción afirmativa o este mecanismo para poder aspirar a ocupar un cargo. O sea, porque sí, sí deben de haber, o sea, no es exclusiva la política de los hombres, ¿no? Sí, Y no sé, dime. sí, y justo un poco relacionando esto con la pregunta que decía Carlos de los retos, ese también es un reto. Muchas veces las instituciones ponen acciones afirmativas, pero no realizan todo el mecanismo necesario para evaluar los resultados y en qué momento se va a quitar. O sea, es como poner un curita, una herida y no determinar cuándo me lo tengo que quitar y dejarlo ahí por siempre. Claro. Entonces, creo que eso ha pasado con muchas acciones que pues pueden ser políticas, pueden ser bien intencionadas, pero que la realidad no tienen un mecanismo de fondo, no tienen una forma de medir y al final si no estás midiendo los resultados, entonces no sabes primero si está funcionando Claro. y segundo si sigue siendo necesario. Sí, claro, por supuesto. Tienes razón, lo que no se evalúa, pues no se sabe, no se puede mejorar, ¿no? Es una realidad. Muy bien, igual dice, lamento si sueno controversial, pero aprovecho la oportunidad del experto para compartir esto. No, adelante. Bueno, aquí hay otra más interesante, dice, ahí le va una contradicción. Existen policías, hay policías mujeres y hombres, al menos en España, están poniendo una ley en donde los tiempos para poder ser policía para las mujeres son inferiores a los hombres. Ahora la misma policía y la milicia están principalmente conformados por hombres. ¿Qué pasaría entonces si los tiempos se rebajan para ser policías para los hombres? ¿Tendríamos una policía ineficiente? ¿Qué pasa si los tiempos suben para las mujeres? Muchos no pueden acceder a esto. Supongo que habla de los tiempos de capacitación. Creo que habla, por ejemplo, digo, a lo mejor ahí nos puede comentar, creo que habla por ejemplo, a mí como hombre me ponen correr, no sé, 10 kilómetros en media hora y a ti como mujer te ponen, a lo Ya. mejor los 10 kilómetros, pero en una hora, ¿no? El doble de tiempo, ¿no? Un ejemplo. Creo que por ahí va. Prácticamente lo que entiendo es como que son un poco más relajadas las pruebas o menos estrictas las pruebas para las mujeres. Mira, Este, la realidad es que desconozco completamente bueno, primero esta legislación porque es de España, segundo, cuál es el entrenamiento de un policía para poder pues ya pertenecer, ¿no? Lo que sí es importante es que todo esté basado en cuestiones sustentadas y científicas. Eso me parece que es como súper importante, porque si solamente es como porque, pues como que se me ocurre que las mujeres no van a aguantar tanto, entonces les reducimos el tiempo, ¿no? Digo, no conozco como los ejercicios, el entrenamiento, etcétera. O se me ocurre que los hombres pueden hacer más esto, o sea, pero se me ocurre, no. Todo tendría que estar como basado en cuestiones científicas, lo que te decía. O sea, la propensión a tener mayor musculatura, por supuesto que es, por ejemplo, más de los hombres. Entonces, a igual ejercicio, tiempos, etcétera, pues obviamente el hombre va a generar mucho más músculo que la mujer. Como este tipo de datos, pero como muy puntuales que los revisen para cada uno de los ejercicios y que así lo hagan saber pues a las personas que entran al entrenamiento, ¿no? O sea, que no se sienta como una parte de desigualdad, de injusticia. Pero otra cosa que también me parece bien importante comentar es la diferencia entre igualdad y equidad, que creo que a veces como que se confunde. Igualdad es cuando le das lo mismo, por ponerlo en términos burdos y básicos, ¿no? La igualdad es cuando le das lo mismo a un cierto número de personas, independientemente de sus características. ok.
Ujú. Y la equidad es cuando revisas las características de cada persona y sabes específicamente qué necesitan con base en esas características. Necesidades. Ok, o esas características. Entonces, esto me parece que es un tema de equidad, de revisar realmente qué necesitaría tener una mujer en ese entrenamiento, los tiempos, los ejercicios, etcétera, pero que no haga que haya una ineficiencia, o sea, que al final sean capaces de cumplir el Claro. objetivo, las metas, Por ejemplo, las actividades. es lo que dice Mike, esos tiempos se refieren a qué Ujú. tan rápido se tiene que complementar las pruebas de velocidad o cuánto peso, ¿no? Obviamente que, pues, digo, digo, no quiero utilizar el sentido común, pero pues los hombres tienen mayor capacidad a lo mejor de levantamiento que ciertas mujeres, ¿no? Obviamente va a también depender de las características del hombre, del tamaño del hombre, de la complexión del hombre. Pero considero que, no sé, la verdad, ahí tenemos que ver la ciencia del deporte, pero considero que eso ya está como que estipulado, ¿no? Digo, yo estuve en un campo militar, tuve un entrenamiento militar, no recuerdo ahorita cuánto, pero sí es cierto que las pruebas eran menos estrictas para, bueno, comparándolo, eran diferentes. No es que sean menos estrictas, eran diferentes. O sea, eran más, digamos que el tiempo para correr era un poquito más para las mujeres que los hombres, pero bueno, me imagino que eso está basado en ciencia de deporte, ¿no? No es porque los militares hayan querido, ¿no? Yo recuerdo que había maestros de educación física, incluso algunos que tenían doctorado, y nos hacían las revisiones, ¿no? Igual ya estaba estipulado cuántas lagartijas, cuántas sentadillas, y hacíamos las pruebas, ¿no? Y las personas, y todas las personas que teníamos una excelente condición física, las cumplíamos sin ningún problema. Y si había compañeros que no tenían ciertas condiciones físicas, pues que no las cumplían, ¿no? Y tampoco nos corrían, nos daban un tiempo para decir, bueno, ¿sabes qué? Pues ponte a hacer más ejercicio, ¿no? Para que cumplas con las pruebas, ¿no? Incluso, pues en el caso del peso también era lo mismo, ¿no? Y hay unas tablas, ¿no? En nutrición donde mides tanto, tu peso es tanto. O sea, Ahora, también hay que entender una parte bien importante, o sea, ese entrenamiento, ya sea para la policía o para la militar, no es lo mismo que ir a un gimnasio, ¿no? O sea, yo si voy a un gimnasio y puedo cargar tanto, quiero hacer tanto, etcétera, bueno, es válido. Pero aquí creo que el punto que manejan mucho en esos entrenamientos es justo estandarizar. exactamente, Entonces, creo que la exactamente. pregunta que se deberían de hacer y tratar de sustentarlo con cuestiones científicas es qué necesita, qué entrenamiento necesita un hombre, qué entrenamiento necesita una mujer, pero para que los resultados, o sea, para que tengan la misma capacidad de hacerle frente a cierta situación, ¿no? Pensemos, va corriendo un delincuente y entonces que tengan la misma capacidad de poder correr. Obviamente, o sea, implica las piernas, el largo de las piernas, etcétera, pero que den como, o sea, que tengan como cierta capacidad, que den batalla, pues, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que justo eso busca esos entrenamientos, estandarizar esas habilidades y que cualquier policía que se encuentre ante cierta situación pueda hacerle frente. Bueno, Pero como creo, dices, pues al final ya hay como toda una ciencia atrás de eso, de la cual pues no soy experta, pero creo que valdría la pena documentarse más sobre eso. claro, claro, yo lo viví y recuerdo perfectamente. Incluso las pruebas que yo tenía eran mucho más, digamos, menos estrictas comparada con la de los militares. O sea, yo no pertenecía a la Fuerza Armada, pero estuve en un entrenamiento militar, pero como no pertenecía como tal a la fuerza militar, digamos que las pruebas eran un poquito más condescendientes. Pero sin embargo, debe de haber toda una ciencia del deporte. O sea, estoy seguro que debe de haber, y nada más sería cuestión de documentarse. Bueno, ya para finalizar, ya estamos terminando el programa. Dice César, ¿qué tipo de violencia contra la mujer en su experiencia es más complicado de erradicar? Perdón, ¿qué tipo de violencia contra? Contra la mujer, pues hay física, psicológica, son algunos ejemplos, ¿no? De tipos de violencia. Uh-huh. Pues fíjate que yo creo que la más difícil de erradicar es justo la que tiene cabida en el hogar.
¿no? Ok. Te decía antes de comenzar la transmisión, creo que vale la pena aclarar cuál es la violencia de género y cuál es la violencia contra las mujeres, que a veces se utilizan como sinónimos, pero más bien la violencia contra las mujeres es parte de la violencia de género. La violencia de género es cuando se agrede a una persona por el género al que pertenece, ya sea masculino o femenino, pero que históricamente, seamos realistas, pues ha sido más hacia el femenino. Pero no solo ese género expresado por una mujer, sino también expresado por un hombre. Es decir, cuando un hombre tiene acciones que son consideradas de femeninas, también se le violenta, ¿no? Entonces, bueno, la violencia de género implica como es como más grande. Y la violencia contra las mujeres es justamente una parte de esa violencia de género que entonces iba completamente específica hacia las mujeres. Entonces, como bien lo dices, hay varias violencias, incluso violencia que se da en la vía pública, en las instituciones escolares, en las instituciones laborales y en el hogar. Entonces yo creo que la más difícil de erradicar, la más peligrosa, pues obviamente es la que se da en el hogar, porque pues digo, nuestra casa debería de ser el lugar en el que estamos seguros, en donde ponemos la llave a la puerta y sabemos que nada nos va a pasar. Eso debería de ser en teoría, pero imagínate cuando personas están en su casa con llave puesta en la puerta y cuando la amenaza está dentro, ¿no? Y ya Claro. la más difícil de detectar, pues es la violencia psicológica, porque tiene que pasar tiempo y tiene que ir escalando bastante para que realmente pueda ser como muy evidente. La violencia Claro. física, pues obviamente es más evidente, pero no por ello la violencia psicológica es menos importante o menos dañina. Entonces Claro. yo creo que esa es la violencia que justamente es difícil de detectar, de erradicar y que sí tiene que ver con mucho el que la persona primero lo identifique, que se dé cuenta que está sufriendo, que está viviendo violencia, porque aunque suene un poco difícil de creer, pero pues hay personas, mujeres, que están en esa situación y que ni siquiera se han dado cuenta que están viviendo una violencia intrafamiliar de pareja. Claro. Híjole, pues es un tema donde, digo, podemos seguir platicando. Por ahí Mike sigue todavía con más. Mike, ¿de dónde eres? Me gustaría, eres de España, ¿verdad? Creo que de España, ¿no? ¿De qué parte de España eres? Digo, aquí hay otro, dice, aquí les va. ¿Por qué es injusto? ¿Por qué se les paga lo mismo? Aunque el hombre tenga mejor condición física para efectuar ese trabajo, pero ahí está la cuestión, si las pruebas físicas de las mujeres son inferiores a las de los hombres, ¿cómo van a tener la misma capacidad de alcanzar al delincuente? Y porque si un hombre no cumple con el tiempo masculino y si el femenino se les priva de esto. Mira, a ver, adelante, adelante, No, adelante. Didi, te No, escucho. adelante, te cedo la palabra. Pues mira, es como claro, ¿no? Lo que comentábamos. Lo que se tiene que evaluar son las competencias. Claro, No sé realmente qué competencias se necesiten, qué entrenamientos, ya lo comentaba, pero lo que se tiene que evaluar son las competencias para llegar a cierta meta, cierto objetivo, cumplir con lo que se necesita en cierta área laboral. Cumples las claro, competencias, estás dentro, no cumples las competencias, estás dentro. Ahora, dentro de las actividades policíacas, pues hay como una gama de posibilidades que creo que también valdría la pena pues saber, ¿no? En cuáles quedan como ciertas personas, etcétera. claro. Mira, yo lo veo de esta forma. Por ejemplo, como tú dices que hay pruebas estandarizadas. Por ejemplo, los deportistas, los jugadores de fútbol, o sea, todos los jugadores que llegan a ciertos clubes le hacen las mismas pruebas físicas. Tienen que correr lo mismo, tienen que ejercitar, hacer ciertas flexiones, lo mismo. Pero obviamente ya están estandarizadas para una persona con ciertas competencias a nivel profesional. Obviamente que si tú pones a una persona que juega fútbol en la calle, cascarita, y lo pones a hacer una prueba para jugadores profesionales, no te lo va a aguantar. ¿Por qué? Porque ya están estandarizadas esas pruebas para ciertos jugadores con un alto nivel deportivo. Uh -huh. Este, al Mira, fin, al fin,
Se me hace que a Mike le voy a pasar mis datos y nos vamos a ir a tomar un cafecito, aunque sea virtual, si es que es de España, y ahí le cuento más a detalle. No, fíjate que es de México. Aquí nos puso, dice, jaja, Es de soy de México. México. Digo, es que puse el ejemplo de España y pues bueno, se me vino a la mente, asocié que a lo mejor está en España, ¿no? Pues Pero mira, esencial, nos podemos tomar el cafecito. ahí está, Mike, la invitación de Pau. Creo que sería una buena oportunidad y sobre todo que podrías, pues, tener un buen debate con una persona que esté estudiando estos temas y a lo mejor ampliar, ahora sí, tu perspectiva o tener una perspectiva más amplia con respecto a esto. Pero bueno, híjole, Pau, el tiempo se nos ha acabado, ya nos hemos pasado. Te agradezco mucho la oportunidad de estar aquí con nosotros. Nada más, coméntanos, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿En dónde, qué eventos vas a tener? Pues no, muchas gracias a ti, Jerry, por la invitación. Ya habíamos tenido como algunas pláticas, pero ninguna con transmisión en vivo. Y la verdad es que me dio mucho gusto platicar contigo y pues que nos acompañara toda tu audiencia, las preguntas, todo esto. Y bueno, me pueden encontrar justo en las redes sociales que están apareciendo. Estoy en Facebook e Instagram como Jardinera de Vidas Positivas, así jardinera.vidas.positivas. Y pues ahí van a encontrar temas de inclusión, temas de perspectiva de género, temas de psicología positiva y de muchas otras cosas más, ¿no? Incluso ahí me pueden escribir inbox si tienen preguntas que quedaron todavía al aire, si quieren saber más información sobre ahorita los eventos que les voy a comentar que voy a estar participando y pues a las personas que me escriban les voy a enviar un material para que sigan aprendiendo más sobre esta cuestión de la perspectiva de género. Estoy participando, ahorita voy a participar la próxima semana, primero en una entrevista justamente también en Facebook Live, en el perfil de Cuarentemas, pero es sobre empoderamiento. Okay. Y ese es como otro tema con todas sus aristas, ¿no? Entonces es a las 6 de la tarde, les digo, el perfil se llama Cuarentemas. Por este marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que es el día de mañana, va a haber muchas actividades, ahí les encargo que busquen, porque seguramente en el estado en el que se encuentren va a haber como actividades institucionales e independientes, ¿no? De asociaciones civiles, etcétera. Entonces, justamente en ese marco voy a dar un taller junto con Amira Corrales, recuerdas que te comenté que fue mi Sí. profesora, colega y ahora amiga. Voy a dar un taller sobre empoderamiento sexual y emocional y también voy a estar en un conversatorio el 10 de diciembre sobre como varios temas de derechos humanos con otras compañeras. Wow. También están en perspectiva de género. Entonces, bueno, hay como varias actividades en las que voy a estar. Les digo, si les interesa, mándenme inbox y con todo gusto les mando la información. Ok, no, pues perfecto. Veo que estás movida, tienes varios eventos. Te felicito, Pau. Te deseo todo el Gracias. éxito. Por aquí ya los últimos comentarios. Dice Mike Ziller, gracias por todas tus respuestas. Dice, sí, con mucho gusto, es un tema que me interesa, ¿no? Pues ahí están. Ya puse los contactos, puedes contactar, puedes darle like a su fanpage, puedes mandarle un correo y pues recuerda que te va a regalar un material, ¿no? Para que puedas tener mayor información. Gabriela Huerta, interesante tus preguntas. Igual, saludos. Brenda Paz, muy bien, Pau. Y igual, excelente. Aplaudo con muchos de tus conocimientos, aprendí mucho. Gracias. Carlos, gracias. Y dice, solo un comentario a mi hija que está estudiando en el tecnológico y algunos compañeros y maestros le dicen que no debería estar ahí, que se casen. En mi caso yo estudié hace 23 años en la UB en la Facultad de Ingeniería y jamás oí eso sobre mí, incluso estando ya embarazada siempre hubo respeto. ¿Será el tiempo actual? Wow, interesante. Sí, definitivamente interesante porque en teoría vamos para adelante, ¿no? Y ahora se ve como que en algunos casos no es así, que más bien algunos profesores o compañeros pues no están siguiendo como la corriente de que se están yendo para atrás, pero también creo que es como un poco una respuesta, ¿eh?
O sea, sí, esta parte del boom, como tú lo comentabas, el que hay más auge de la perspectiva del género, del feminismo, también hay algunas personas que pues eso les genera ruido y también tienen cierta respuesta. O sea, también creo que habría que analizarlo como por ese lado. Y Gabriela Huerta, muy interesante la entrevista. Felicidades, Pau. Me despejas muchas dudas. Bueno, pues muchas gracias, Salud. chicos. Gracias, Pau, por a todas las personas que estuvieron con nosotros, Gabriela, Carlos, Iliana, Pamela, Brenda, Mike, César, ¿sí? Por ahí Daisy, Rosy, híjole, Carolina, todas las personas y aquellas que no nos han puesto ahí comentarios, saludos. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a estar abordando otro tema más. Y igual en punto de las 9 de la noche, de 9 a 10. Así que mañana estaré lanzando la publicidad para que sepan el tema de mañana. Y gracias, Paula. Nos vemos el próximo jueves, Gracias, yo con mi Jerry. público, y Buenas espero tenerte noches. pronto. Nos vemos Yo pronto, aquí, Paula. Espero que el dispuesta. siguiente año te tengo que entrevistar sobre la norma 025, sobre la norma 025, creo que sería muy padre abordarla. Entonces, nos vemos. Igual, Aurora, saludos. Bye, hasta la próxima. Claro que sí. Buenas noches.